Nunca pensé que una noche cualquiera en mi vida como osificante podría cambiarlo todo. Era un evento más, en una de esas mansiones ridículamente grandes que ni siquiera parecen reales. El tipo de lugar donde, si te pierdes, no te sorprende terminar en una habitación llena de jarrones que parecen costar más que tu sueldo anual. Yo era una más entre las decenas de camareros moviéndonos entre políticos, empresarios y socialites con sonrisas falsas. Llevaba meses sintiendo que algo estaba mal en mi vida. No era exactamente tristeza, pero era como si estuviera atrapada en un bucle. Despierta, trabaja, duerme. Repítelo. Mi novio, Diego, decía que me imaginaba cosas. Pero yo sabía que no. Había un vacío. Algo faltaba, y esa noche, sin saberlo, iba a descubrir qué. Todo empezó cuando una de las organizadoras del evento, Patricia, una señora que parecía odiar a todo el mundo, pero especialmente a la gente que trabajaba para ella, me mandó a llevar una botella de vino a la biblioteca. Según ella, el señor Alejandro, el dueño de la mansión, quería algo más exclusivo para sus amigos. La biblioteca era enorme, con estanterías hasta el techo y ese aroma a madera vieja que parece gritar dinero. Mientras buscaba dónde dejar el vino, mis ojos se clavaron en algo que no debería haber estado ahí. Sobre una mesita, en un marco de plata reluciente, había una foto. Una foto mía. Al principio pensé que era una broma, o que estaba loca. Me acerqué lentamente, sintiendo cómo me temblaban las piernas. Era yo, sin duda. Mi cara, mi sonrisa, aunque era de hace algunos años, antes de que la vida me diera un par de bofetadas. Llevaba un vestido amarillo que no reconocía y estaba abrazando a alguien, pero la parte del marco tapaba la otra mitad de la foto. Quise apartar la mirada, pero no pude. Sentí un nudo en el estómago. ¿Qué hacía esa foto mía en la casa de un hombre que ni siquiera conocía? Con el corazón latiendo a 1000 por hora, no podía quedarme ahí sin hacer nada. Pero tampoco podía simplemente agarrar la foto y salir corriendo como si nada. Así que, respirando hondo, tomé la decisión de quedarme en la biblioteca y esperar a que el señor Alejandro apareciera. No tuve que esperar mucho. Unos minutos después, escuché pasos acercándose. Entró un hombre alto, impecablemente vestido, con un aire de superioridad que parecía llenar la habitación. Alejandro. Tendría unos 40 y tantos, cabello perfectamente peinado hacia atrás, y una mirada de esas que parecen atravesarte. Cuando me vio de pie junto a la mesa con la foto en la mano, su sonrisa desapareció. Se congeló por un segundo antes de intentar recuperar la compostura. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz tranquila pero tensa. Levanté la foto y se la mostré. No sabía ni qué decir, así que las palabras simplemente salieron de mi boca como un vómito de nervios. ¿Qué hace esto aquí? ¿Por qué tienes una foto mía? Su reacción fue inesperada. En lugar de enfadarse o intentar quitarme la foto, Alejandro suspiró y cerró la puerta detrás de él. Parecía estar pensando en qué decir, como si estuviera buscando las palabras exactas. No quiero que te asustes, pero hay una explicación para esto, dijo finalmente. Su tono era pausado, casi como si estuviera hablando con una niña pequeña. Eso solo me enfureció más. ¿Una explicación? Espeté. Explícame entonces. ¿Cómo tienes una foto de mí, en tu casa, si no te conozco de nada? Él se acercó lentamente y se sentó en el sillón frente a mí. Me miró con una mezcla de seriedad y algo que no pude identificar en ese momento. ¿Miedo? ¿Culpa? Mira, comenzó. Esto es más complicado de lo que parece. Alejandro se frotó las manos, como si estuviera intentando ganar tiempo. Yo, mientras tanto, no sabía si quería escuchar lo que tenía que decir o simplemente salir corriendo. Pero algo en su expresión me detuvo, una mezcla de nervios y arrepentimiento que parecía poco habitual en alguien como él. Esa foto es de hace años. Mucho antes de que tú estuvieras aquí, comenzó. Eso ya lo sé, pero ¿de dónde? Le interrumpí, sintiendo que la paciencia se me acababa. Yo no te conozco, nunca te he visto en mi vida. Tienes razón. Tú no me conoces, pero yo sí te conozco a ti, dijo, y esas palabras me dejaron helada. ¿Él me conocía?
¿Cómo? ¿Por qué? Antes de que pudiera preguntar nada, Alejandro continuó. Eras muy joven cuando se tomó esa foto. No te voy a mentir, fue en un momento complicado de mi vida. Pero no fui yo quien la tomó. ¿Entonces quién? Pregunté, mi voz subiendo de tono sin darme cuenta. En ese momento, como si el destino tuviera un pésimo sentido del humor, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe, y allí estaba ella, Victoria, la esposa de Alejandro. Alta, elegante, con un vestido que probablemente costaba más que mi coche, y una mirada que podría cortar cristal. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó, con una voz cargada de veneno. Antes de que yo pudiera abrir la boca, Alejandro se levantó rápidamente y respondió. Nada, cariño. Solo estaba explicándole algo a la camarera. Victoria me miró de arriba abajo, como si yo fuera basura en su impecable alfombra. Luego se fijó en la foto que aún tenía en mis manos. Por un momento, su expresión cambió, pero lo disimuló tan rápido que casi lo pasé por alto. ¿Por qué tienes eso? Preguntó, pero no a mí. A él. Es una larga historia, Victoria, dijo Alejandro, visiblemente incómodo. No es lo que parece. Victoria soltó una carcajada fría. ¿No es lo que parece? ¿De verdad? Dijo, cruzando los brazos. Porque a mí me parece que tienes una foto de esta chica en nuestra biblioteca, y que no tienes ni idea de cómo explicar por qué. Yo estaba allí, atrapada en medio de esa pareja rica y aparentemente tóxica, sin entender nada, pero con una sensación horrible creciendo en mi pecho. ¿Me vas a decir la verdad o no? Insistí, mirando a Alejandro. Pero antes de que él pudiera hablar, Victoria se adelantó. La verdad es que mi querido esposo tiene demasiados secretos, dijo, con una sonrisa cínica. Pero yo también tengo los míos. El aire en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Victoria se acercó, sus tacones resonando en el suelo como un metrónomo que marcaba mi incomodidad. Le arrancó la foto a Alejandro y la sostuvo frente a mí. ¿Sabes quién es el hombre en esta foto contigo? Preguntó con una sonrisa venenosa. Me quedé en blanco. La parte del marco había tapado al acompañante de la foto, y en ese momento era lo último en lo que me había fijado. Negué con la cabeza, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Victoria dejó la foto en la mesa, boca abajo, y se cruzó de brazos. Es uno de los amigos de mi esposo, dijo, mirando a Alejandro con desprecio. Apuesto a que te contrató para una de esas fiestas privadas que organizaban antes de conocernos. Eso no es cierto. Gritó Alejandro, su cara poniéndose roja como un tomate. No metas a esa chica en tus historias. Yo estaba atónita. ¿Fiestas privadas? ¿Qué demonios estaban insinuando? No sé de qué están hablando, pero no he hecho nada raro, dije, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba al borde de un ataque de pánico. No recuerdo haber estado en ninguna fiesta de millonarios. Victoria me ignoró y siguió atacando a Alejandro. ¿Entonces por qué tienes esta foto aquí? Preguntó, su tono afilado como una daga. ¿O es que todavía sigues con tus viejas costumbres? Alejandro levantó las manos, como si intentara calmarla, pero su voz salió rota, casi suplicante. Victoria, te juro que no tiene nada que ver con eso. Esa foto, no sé cómo llegó aquí, pero no tiene nada que ver con las fiestas. Ah, no. Dijo Victoria, con una sonrisa amarga. Entonces, ¿qué explicación tienes? Porque yo tengo una, ella fue una de tus contratadas. Sentí como la sangre me hervía. No sabía exactamente qué significaba contratadas, pero no sonaba bien. Ya basta. Grité, sorprendiendo a los dos. No voy a quedarme aquí mientras ustedes dos hablan de mí como si yo no estuviera presente. Victoria soltó una risa seca y me miró directamente. Ay, por favor, no te hagas la inocente, dijo, su tono cargado de desdén. Si estás aquí, es porque en algún momento aceptaste algo. Nadie termina en una foto como esa sin motivo. Fue en ese momento cuando algo dentro de mí se rompió. ¿De verdad piensas que puedes venir a humillarme solo porque eres rica? Le solté,
sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Ni siquiera sé por qué estoy en esa foto. La sonrisa de Victoria se desvaneció por un segundo, pero rápidamente se recompuso. Claro que no lo sabes, dijo, con sarcasmo. Qué conveniente. Alejandro me miró con una mezcla de culpa y vergüenza. Pero antes de que pudiera decir nada más, alguien más entró en la habitación, un hombre mayor, probablemente el mayordomo, con una expresión preocupada. Disculpen, pero están haciendo demasiado ruido. Los invitados están empezando a notar algo. Victoria ajustó su postura, como si hubiera vuelto a ponerse su máscara de perfecta anfitriona. Que no se preocupen, todo está bajo control, dijo, aunque su tono dejaba claro que no lo estaba. Pero yo sabía que no podía quedarme ahí ni un segundo más. La situación ya era insoportable. Sentía que me habían arrojado a una película de misterio, pero una muy mala, donde yo era el chivo expiatorio. Sin decir una palabra más, dejé la botella de vino sobre la mesa, ignorando las miradas de Alejandro y Victoria, y salí de la biblioteca lo más rápido que pude sin parecer que estaba huyendo. Pero, claro, no podía simplemente marcharme. Aún tenía un trabajo que hacer, y necesitaba el dinero. Me refugié en la cocina, donde los otros camareros estaban ocupados con bandejas y copas. Paula, una de las chicas con las que a veces trabajaba, me miró preocupada. ¿Estás bien? Pareces haber visto un fantasma, dijo mientras rellenaba unas copas de champán. Algo así, murmuré, tratando de sonar despreocupada. Pero mis manos seguían temblando. Mientras intentaba recomponerme, sentí que alguien se acercaba por detrás. Me giré rápidamente, y ahí estaba Alejandro, más pálido de lo que lo había visto antes. Hizo un gesto para que lo siguiera fuera de la cocina. Por favor, dijo en voz baja. Necesito explicarte algo. No quería escuchar más. Estaba cansada de sus medias verdades y de las mentiras de su esposa. Pero, al mismo tiempo, había una parte de mí que necesitaba respuestas. Así que lo seguí hasta un pequeño salón vacío. Lo siento mucho por lo que pasó ahí dentro, comenzó, evitando mi mirada. Victoria, tiene la habilidad de hacer que todo parezca peor de lo que realmente es. ¿Entonces qué es? Le espeté. ¿Qué hacía esa foto mía en tu casa? Alejandro respiró hondo, como si lo que estaba a punto de decir fuera a cambiarlo todo. Hace muchos años, antes de que yo me casara con Victoria, tuve una relación con tu madre. Esas palabras me golpearon como un balde de agua fría. ¿Qué? Susurré, completamente incrédula. ¿Con mi madre? Sí, dijo, con un tono que parecía mezcla de culpa y nostalgia. Nos conocimos cuando éramos jóvenes. No duró mucho, pero fue importante para mí. Esa foto se tomó en una reunión familiar. Tú eras solo una niña. Mi mente empezó a correr a 1000 por hora. No sabía si creerle o no, pero algo en su tono, en su expresión, parecía auténtico. Entonces, ¿por qué la tienes aquí? Pregunté, aún sin confiar completamente en él. Alejandro bajó la mirada. La encontré hace poco en unas cajas viejas. Me recordó una etapa de mi vida que no quería olvidar, a pesar de todo. No sabía que alguien más la vería, y menos tú. Todo esto empezaba a tener sentido, pero también me llenaba de una mezcla de emociones que no podía procesar en ese momento. Rabia, confusión, tristeza, y, de algún modo, una extraña nostalgia por algo que no recordaba. Las palabras de Alejandro retumbaban en mi cabeza como un eco insoportable. Tu madre y yo tuvimos una relación. Nunca había escuchado a mi madre mencionar nada sobre un hombre rico, y mucho menos sobre alguien que pudiera estar relacionado con una foto como esa. Eso no tiene sentido, le dije, mi voz temblando entre la incredulidad y el enfado. Mi madre nunca me habló de ti. Alejandro asintió lentamente, como si esperara esa respuesta. No me sorprende, dijo con una calma que me irritó. Lo nuestro no terminó bien. Yo fui un cobarde. Cuando llegó el momento de tomar decisiones importantes, elegí mi carrera, mi ambición, en lugar de quedarme con ella. Mis manos se apretaron en puños. Había algo tan egoísta en la forma en que lo decía,
Como si todo pudiera justificarse solo porque él había tenido que elegir. ¿Y ahora qué? Le solté, con los ojos casi llenos de lágrimas. ¿Me estás diciendo que guardas esa foto porque te arrepientes? ¿Porque quieres limpiar tu conciencia? Alejandro levantó las manos en un gesto de rendición. No, no es eso, dijo rápidamente. No espero que me entiendas, y mucho menos que me perdones. Pero al verte aquí esta noche, fue como si el pasado volviera a mí. Tenía que decirte la verdad. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Victoria estaba allí de nuevo, con una expresión de furia contenida. ¿Otra vez tú? Me espetó, clavándome una mirada asesina. ¿Qué demonios te ha estado diciendo? No tuve tiempo de responder antes de que Alejandro se interpusiera entre las dos. Déjala en paz, Victoria, dijo con firmeza. Esto no tiene nada que ver contigo. Victoria soltó una risa amarga. ¿No tiene nada que ver conmigo? Preguntó, sarcástica. Todo en esta casa tiene que ver conmigo. ¿O crees que puedes simplemente traer fantasmas del pasado y fingir que no afectan nuestra vida? Quise gritarle que yo no era ningún fantasma, que tampoco quería estar allí escuchando sus problemas maritales. Pero mi cabeza seguía girando con la idea de que mi madre había estado involucrada con este hombre. Ya basta. Grité finalmente, sorprendiendo a ambos. No sé qué problemas tienen ustedes dos, pero yo no pedí ser parte de esto. Ambos me miraron, en silencio por un momento. Finalmente, Victoria giró sobre sus tacones y salió del cuarto, cerrando la puerta con un golpe. Alejandro suspiró, derrotado. Lo siento, repitió, casi en un susurro. Si necesitas tiempo, lo entiendo. Pero si quieres hablar más sobre esto, estaré aquí. Yo no sabía qué hacer. Sentía que estaba atrapada en un torbellino de emociones, rabia, confusión, y un dolor sordo por una parte de mi pasado que nunca supe que existía. No podía quedarme ahí, atrapada en ese caos emocional y enredada en los problemas de Alejandro y Victoria. Sin decir una palabra más, salí de la sala, pasando de largo entre los invitados que seguían disfrutando del lujo y la opulencia, ajenos a todo lo que estaba ocurriendo. En cuanto terminé mi turno, corrí a casa. Durante todo el camino, sentía un nudo en el estómago y 1.000.000 de preguntas en la cabeza. ¿Por qué mi madre nunca me habló de Alejandro? ¿Era verdad todo lo que me había contado? ¿O estaba usando alguna mentira bien ensayada para justificar su obsesión con esa foto? Esa noche no pude dormir. Pasé horas mirando el techo de mi pequeña habitación, con el teléfono en la mano, decidiendo si debía llamar a mi madre. Finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, no aguanté más. Mamá. Dije, mi voz apenas un susurro cuando contestó. ¿Qué pasa? Respondió ella, confundida por la llamada a esa hora. Me senté en la cama, tratando de encontrar las palabras adecuadas. Necesito que me digas la verdad. ¿Conociste a un hombre llamado Alejandro? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio pesado, que me confirmó más de lo que las palabras hubieran podido decir. ¿De dónde sacaste ese nombre? Preguntó finalmente, con un tono extraño, mezcla de sorpresa y temor. Le conté todo. La mansión, la foto, las palabras de Alejandro. A medida que hablaba, sentí que su respiración se volvía más rápida, como si estuviera reviviendo algo que había enterrado hace mucho tiempo. Sí, lo conocí, dijo finalmente. Pero no quiero hablar de eso. Mamá, no puedes dejarme así. Le dije, casi gritando. Él me dijo que tuvo una relación contigo. Que me conocía cuando era pequeña. Hay una foto de los dos juntos en su casa. Mi madre suspiró profundamente. Fue hace mucho tiempo, dijo, con una voz apagada. Alejandro y yo estábamos juntos por un tiempo, pero él nunca estuvo dispuesto a comprometerse. Cuando quedé embarazada de ti, él no quiso saber nada. Me dejó sola. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Estás diciendo que Alejandro podría ser mi padre? Hubo otro silencio. No lo sé, dijo finalmente, con un tono que partía el alma.
Nunca quise que lo supieras porque no quería que crecieras pensando que no era suficiente para él. Las palabras de mi madre me golpearon como un puñetazo. Todo lo que había creído sobre mi vida, sobre mi familia, estaba empezando a derrumbarse. Colgué el teléfono sin despedirme. Las palabras de mi madre seguían repitiéndose en mi cabeza: nunca quise que lo supieras. Ahora lo sabía, y no podía desoírlo. Alejandro podría ser mi padre. Un hombre que me había dejado, que había elegido su ambición sobre mí y mi madre. Al día siguiente, fui al trabajo como un zombi. Las bandejas de copas y platos pasaban frente a mí como si no existieran. Estaba demasiado perdida en mis pensamientos, tratando de decidir qué hacer. Pero la decisión no tardó en tomarse por sí sola. A media tarde, mientras limpiaba vasos en la cocina de otro evento, Alejandro apareció de repente. Estaba de pie en la puerta, sin la compostura elegante de la noche anterior. Su rostro tenía una mezcla de preocupación y algo que parecía arrepentimiento. ¿Podemos hablar?, preguntó, ignorando las miradas curiosas de mis compañeros. Lo miré fijamente. Parte de mí quería gritarle, culparlo por todo, pero otra parte quería respuestas. Sin decir una palabra, me quité el delantal y lo seguí fuera, a un pequeño patio trasero donde el bullicio del evento apenas llegaba. ¿Es cierto?, le solté de golpe, sin rodeos. ¿Podría ser mi padre? Alejandro parpadeó, como si no esperara esa pregunta tan directa. Pasaron unos segundos que parecieron eternos antes de que respondiera. No estoy seguro, dijo, y esa respuesta me enfureció. ¿No estás seguro?, repetí, casi gritándole. ¿Cómo puedes no estar seguro? Era mi madre. Era tu vida. Él asintió lentamente, como si estuviera cargando con un peso que nunca había querido enfrentar. Tu madre y yo estábamos juntos por un tiempo, pero cuando ella me dijo que estaba embarazada, no supe qué hacer. Era joven, egoísta, y, sí, me fui. No puedo justificarlo, pero tampoco puedo cambiarlo. Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Toda mi vida, había crecido pensando que mi padre era un hombre cualquiera que simplemente había desaparecido, alguien irrelevante. Ahora resultaba que podría ser este hombre, con su mansión, su esposa amargada, y su vida de lujos que no tenían nada que ver con la mía. ¿Y ahora qué?, pregunté, mi voz quebrándose. ¿Qué pretendes hacer con esta información? Alejandro me miró fijamente, sus ojos llenos de algo que podría haber sido sinceridad, pero que también podía ser otra mentira bien ensayada. Si quieres, podemos hacer una prueba, dijo finalmente. Quiero saber la verdad tanto como tú. No estaba segura de si podía confiar en él, pero una parte de mí necesitaba esa prueba. Necesitaba saber quién era, y quién había decidido abandonarme. A pesar de mi rabia y confusión, acepté hacer la prueba. Alejandro se encargó de todo, llamó a una clínica privada, hizo las citas y prometió que no me costaría nada. No quiero complicarte más la vida, me dijo, como si su dinero pudiera reparar los años de abandono. El día de la prueba llegó más rápido de lo que esperaba. Nos encontramos en la clínica, y la incomodidad entre nosotros era casi palpable. Apenas hablamos, y yo no tenía intención de facilitarle las cosas. Después de una breve extracción de sangre, nos dijeron que los resultados tardarían unos días. Durante ese tiempo, mi mente no descansó. Cada vez que intentaba concentrarme en algo, la pregunta volvía como un martillo: ¿y si es mi padre? No podía decidir qué me aterraba más, que lo fuera, o que no. Hablé con mi madre nuevamente, aunque esta vez la conversación fue más tensa. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, le pregunté, tratando de no sonar acusadora, pero fallando miserablemente. Porque no quería que crecieras con ese dolor, respondió, su voz cargada de cansancio. Sabía que Alejandro no era el tipo de hombre que estaría allí para ti. Pensé que era mejor dejarlo atrás. ¿Mejor para quién?, solté, sin poder contener mi enfado. Ella guardó silencio, y por primera vez me di cuenta de que tal vez no era solo por protegerme. Tal vez también estaba protegiéndose a sí misma. Mientras tanto, Alejandro no dejó de intentar acercarse. Me enviaba mensajes casi todos los días, preguntando cómo estaba, si necesitaba algo,
si podía ayudar de alguna manera. Al principio los ignoré, pero poco a poco empecé a responder, aunque solo fueran monosílabos. No sabía si estaba intentando arreglar las cosas o si solo se sentía culpable. Cuando finalmente llegó el día de los resultados, sentí que el tiempo se detenía. Nos encontramos nuevamente en la clínica, y esta vez Victoria estaba con él. Su presencia era como una nube negra, y su actitud dejaba claro que estaba ahí solo para asegurarse de que Alejandro no hiciera algo estúpido. El doctor entró con un sobre en la mano. Mi corazón parecía estar a punto de salirse del pecho mientras abría los resultados. Alejandro y yo intercambiamos miradas rápidas, nerviosas, antes de que el médico hablara. Según los resultados, dijo, pausando como si disfrutara del dramatismo, Alejandro es el padre biológico. Sentí como el aire se escapaba de mis pulmones. Por un segundo, no supe si reír, llorar o gritar. Alejandro cerró los ojos, como si estuviera asimilando lo que ya había sospechado, mientras Victoria simplemente se cruzó de brazos y soltó un bufido. Perfecto, dijo ella con sarcasmo. Ahora tienes otra responsabilidad. Su comentario me hizo hervir la sangre, pero antes de que pudiera responder, Alejandro habló. Victoria, no es el momento. Por primera vez, lo vi firme, como si finalmente entendiera el peso de lo que acababa de suceder. Quiero arreglar las cosas, me dijo, mirándome directamente a los ojos. No puedo cambiar el pasado, pero quiero ser parte de tu vida ahora, si me lo permites. No sabía qué decir. Parte de mí quería gritarle que era demasiado tarde, pero otra parte, una más pequeña y vulnerable, quería darle una oportunidad. Después de que el doctor nos dejó solos con los resultados, el silencio en la habitación era abrumador. Alejandro seguía mirándome, esperando mi respuesta, mientras Victoria parecía más interesada en mirar su manicura que en la situación. ¿Y ahora qué? Pregunté finalmente, rompiendo el silencio. No estaba segura de a quién le hablaba, si a él, a Victoria, o incluso a mí misma. Alejandro respiró hondo, como si estuviera armándose de valor. Ahora quiero conocerte, dijo. Quiero que podamos empezar de nuevo, aunque sea tarde. No espero que confíes en mí de inmediato, pero quiero intentarlo. Victoria soltó una carcajada sarcástica. ¿De verdad crees que puedes empezar de nuevo? Dijo, con un tono cargado de desprecio. Esto no es una película, Alejandro. La miré directamente, y por primera vez no me contuve. ¿Tú qué sabes de esto? Le solté, con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. Esto no tiene nada que ver contigo. Victoria me fulminó con la mirada, pero no dijo nada. En lugar de eso, giró sobre sus tacones y salió de la habitación, dejando a Alejandro y a mí solos. Lamento su actitud, dijo él, pasándose una mano por el cabello. Sé que todo esto es un caos, pero te prometo que voy a esforzarme. Las palabras estaban ahí, pero mi corazón estaba dividido. Había pasado toda mi vida sin él. ¿Realmente quería abrirle esa puerta ahora? ¿O solo estaba buscando un cierre para una herida que ni siquiera sabía que tenía? Voy a necesitar tiempo, le dije finalmente. Esto no es algo que pueda decidir de un día para otro. Alejandro asintió, con una mezcla de alivio y tristeza en su rostro. Tómate el tiempo que necesites, respondió. Pero quiero que sepas que estoy aquí, para lo que necesites. Cuando salí de la clínica, me sentí agotada, como si acabara de correr un maratón emocional. No sabía si quería abrazar a mi madre y agradecerle por protegerme, o reprocharle por ocultarme algo tan importante. No sabía si quería volver a ver a Alejandro, o simplemente dejar todo atrás. Esa noche, mientras intentaba procesar lo ocurrido, recibí un mensaje de él. Sé que he cometido muchos errores, pero espero que algún día podamos construir algo juntos. No importa cuánto tiempo tome, voy a estar aquí. Leí el mensaje varias veces, tratando de decidir qué sentía. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Alejandro seguía enviándome mensajes, pero los leía sin responder. ¿Qué podía decirle? Había pasado toda mi vida pensando que mi padre era un capítulo cerrado, alguien que no merecía mi tiempo ni mis pensamientos. Ahora, tenía frente a mí una oportunidad de conocerlo,
pero también el riesgo de abrirme a más decepciones. Finalmente, decidí enfrentar a mi madre en persona. Fui a su casa, cargada de emociones que no sabía cómo manejar. Ella abrió la puerta con una expresión preocupada, como si supiera que esta conversación sería difícil. ¿Cómo te sientes?, preguntó, ofreciéndome una taza de té que no quería. No lo sé, mamá, respondí, sentándome en su pequeño sofá. Estoy enfadada, confundida, y creo que también un poco curiosa. Mi madre asintió lentamente, como si esperara esas palabras. Lo único que quiero es que tomes la decisión que sea mejor para ti, dijo, su voz tranquila pero cargada de emoción. Alejandro no fue un buen hombre conmigo, pero eso no significa que no pueda hacerlo contigo. Esa última frase me sorprendió. Por primera vez, vi en sus ojos algo que no era resentimiento, sino esperanza. Tal vez, después de todo, ella también quería que yo tuviera algo que ella no pudo tener. Esa noche, después de horas de pensarlo, decidí responderle a Alejandro. Quiero hablar. Pero quiero ir despacio. No pasó ni un minuto antes de que me contestara. Claro. Gracias por darme esta oportunidad. Estoy aquí cuando tú estés lista. El encuentro. Una semana después, nos vimos en un café modesto, lejos de la opulencia de su mansión y los dramas de su esposa. Él llegó antes que yo, vestido de forma más casual de lo que esperaba, como si estuviera intentando parecer más accesible. Gracias por venir, dijo en cuanto me senté. Estoy aquí para entender, no para perdonar, le aclaré de inmediato. Él asintió, aceptando mis términos. Durante más de una hora, hablamos de todo, su juventud, su relación con mi madre, las razones por las que se fue. No intentó justificarse ni minimizar sus errores, y aunque no todo lo que dijo me convenció, aprecié su honestidad. No puedo recuperar el tiempo perdido, dijo finalmente, con un tono que parecía sincero. Pero quiero hacer lo posible por conocerte ahora, si tú me lo permites. Yo no respondí de inmediato. Había algo en su mirada que me decía que esta vez hablaba en serio, pero aún no estaba lista para abrir mi corazón por completo. Veremos, le dije, dejando la puerta entreabierta, pero sin prometerle nada. Cuando nos despedimos, me sentí un poco más ligera, como si el peso de la incertidumbre hubiera empezado a disminuir. No sabía si Alejandro podría convertirse en alguien importante en mi vida, pero al menos había empezado a descubrirlo. Han pasado algunas semanas desde esa conversación en el café, y aunque mi vida no ha cambiado de forma radical, siento que algo dentro de mí ha comenzado a sanar. No diría que Alejandro y yo somos padre e hija en el sentido más profundo, pero estamos construyendo algo, poco a poco. Él me ha invitado a cenar un par de veces, siempre en lugares discretos, lejos de la mirada de Victoria, quien evidentemente sigue despreciándome. No me importa. Alejandro parece genuino en su intento de conectar conmigo, y eso, al menos por ahora, es suficiente. En cuanto a mi madre, nuestra relación también ha cambiado. Aunque al principio me sentía traicionada por sus secretos, ahora entiendo que sus decisiones fueron tomadas desde el miedo y el amor. Ella también está procesando todo esto, y creo que en el fondo está aliviada de que finalmente conozca esta parte de mi historia. ¿Estoy feliz? No lo sé. Este tipo de cosas no se resuelven con un final feliz al estilo de las películas. Pero estoy en paz. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control de mi vida y de mis decisiones. Si algo aprendí de esta experiencia, es que los secretos y el pasado siempre encuentran la manera de salir a la luz. Y aunque puede ser doloroso enfrentarlos, también puede ser liberador. Mi consejo para cualquiera que se encuentre en una situación como la mía: no huyas de la verdad, pero tampoco te sientas obligado a perdonar o aceptar lo que no estás listo para enfrentar. La vida no es perfecta, pero siempre podemos intentar hacerla un poco mejor, incluso con las piezas rotas que nos dejaron. Alejandro sigue intentando ganarse mi confianza, y yo sigo intentando decidir si quiero dársela. Pero una cosa es segura: este capítulo de mi vida no se cerrará con resentimiento, sino con la esperanza de que, tal vez, podamos construir algo que valga la pena. Y con eso, cierro esta historia. Gracias por leer.